Hitler tuvo el control de 66 millones de personas, con solo 16.000 hombres, logrando esto al transformar a la gente común en espías y delatores. La vida de una familia judía en Europa ocupada se convertía en un juego de miedo, donde el simple sonido de un automóvil o un susurro podía significar la llegada del terror. No existía un lugar seguro, y el miedo se extendía por todos lados, afectando incluso las relaciones más cercanas. La Gestapo, la policía secreta de Hitler, fue fundada en 1933, inicialmente como un instrumento para eliminar la disidencia. A medida que avanzaban los años, su liderazgo se volvió más cruel y eficiente bajo Heinrich Himmler, quien combinó la Gestapo con la CSS, mostrando que la brutalidad era esencial para su operación. Contrario a la creencia popular, la Gestapo no tenía un gran número de agentes, sino que se basaba en el miedo psicológico. Con solo 16.000 agentes vigilando a millones, la Gestapo utilizaba la paranoia para mantener el control. La delación se convirtió en un acto valorado, fomentada por un sistema que hizo que la sociedad denunciara a sus propios miembros, desdibujando las fronteras entre la vida privada y pública. A partir de 1936, la Gestapo operó por encima de la ley, con un sistema administrativo que les permitía arrestar a personas sin juicio, utilizando términos engañosos como custodia protectora. Este decreto les permitió actuar sin consecuencias legales, haciendo que los opositores al régimen desaparecieran sin dejar rastro. Heinrich Müller, conocido como Gestapo Müller, fue una figura central en la organización, gestionando la represión de manera eficiente y desapasionada. Era un burócrata enfocado en la eficacia, despreciando la moralidad. Bajo su dirección, los asesinatos se transformaron en procesos administrativos, despersonalizando el sufrimiento de las víctimas y tratándolas como cifras en un sistema. Su objetivo principal era maximizar la eficiencia en la ejecución de su misión brutal. Adolf Mann y la logística de la muerte. Dentro de la estructura de la Gestapo, dirigida por Heinrich Müller, existía una oficina específica para los llamados asuntos judíos, encabezada por Adolf Eichmann. Si Müller era el arquitecto de la maquinaria represiva, Eichmann representaba al estratega logístico. Su papel no implicaba cometer los asesinatos directamente, sino algo aún más frío y calculador: gestionar que los trenes llegaran a tiempo. Fue responsable de organizar la deportación masiva de millones de judíos desde toda Europa hacia los distintos campos de exterminio. Eichmann personifica el concepto al que Hannah Arendt se refirió como la banalidad del mal. Se autodefinía como un mero ejecutor de órdenes, un técnico que resolvía problemas de transporte. Su habilidad para desvincularse del horror humano, concentrándose en los horarios ferroviarios y en los detalles operativos, fue crucial para escalar el genocidio judío a niveles industriales. Para la Gestapo, Eichmann era un activo inestimable. Consiguió transformar el asesinato masivo en un problema puramente logístico, que resolvió con una precisión aterradora. Coordinó con las autoridades de los países ocupados para que ciudades enteras fueran vaciadas en cuestión de días, asegurándose de que la solución final no encontrara obstáculos geográficos ni técnicos. Uno de los momentos más inquietantes en la historia de la Gestapo ocurrió cuando Eichmann informó oficialmente a Müller de que Hitler había ordenado la eliminación total del pueblo judío. Müller recibió la noticia con un asentimiento silencioso, sin mostrar ni sorpresa ni horror. Para él, la instrucción no era objeto de debate, sino una simple directriz técnica a ejecutar. Este momento resume cómo en las filas de la Gestapo, cualquier rastro de empatía humana había sido completamente erradicado. No solo aceptó la macabra orden sin cuestionarla, sino que se ocupó personalmente de garantizar un flujo constante de información hacia Hitler, manteniéndolo al tanto del progreso. Bajo el liderazgo de Müller, la Gestapo consolidó su papel como una institución al servicio exclusivo del dictador y sus oscuros designios, desconectada del objetivo de proteger al Estado o servir a su gente. El ocaso de los líderes. El destino de Eichmann y Müller, tras la caída del Tercer Reich, no podría haber sido más dispar. Adolf Eichmann logró huir a Argentina adoptando una identidad falsa, donde permaneció durante años. En 1960 fue capturado por el Mossad en una operación audaz y posteriormente trasladado a Israel para enfrentarse a un juicio sin precedentes en Jerusalén. Dicho juicio permitió a las víctimas exponer sus testimonios y reveló el funcionamiento interno del aparato represivo nazi ante la comunidad internacional. Finalmente, fue ejecutado en 1962.
Por el contrario, el destino de Heinrich Müller sigue envuelto en misterio. A diferencia de muchos otros jerarcas nazis que fueron capturados o cuyos restos fueron hallados, Müller desapareció durante los últimos días de la Batalla de Berlín en 1945. Su ausencia ha dado pie a innumerables teorías, desde haber muerto en los búnkeres hasta haber sido reclutado en secreto por otras potencias tras el conflicto. Mientras Eichmann enfrentó la justicia bajo los reflectores del mundo, Müller se desvaneció en la noche y niebla que él mismo había contribuido a establecer. Su desaparición se convirtió en símbolo de la impunidad que otros agentes de la Gestapo también lograrían disfrutar tras la guerra. Los métodos de interrogación y el régimen del terror. Para la Gestapo, los interrogatorios no eran una búsqueda de la verdad, sino un proceso deliberado para destruir a las personas. Las torturas no eran vistas como un recurso extremo, sino como una herramienta institucionalizada. Los métodos incluían lo que denominaban interrogatorio intensificado, un término que ocultaba prácticas brutalmente sistemáticas. El proceso comenzaba frecuentemente con deprivación del sueño y agotamiento psicológico antes de escalar a torturas físicas directas. Este enfoque metodológico no reflejaba descontrol individual, sino una rutina diaria sistemática orientada al sometimiento absoluto del detenido, reflejo del terror implacable que definió el aparato represivo nazi. Los sótanos de la Gestapo, como el de Prinz Albrecht en Berlín, estaban diseñados para que los gritos de los detenidos no se escucharan, creando una falsa esperanza. Sus métodos de tortura incluían golpes, asfixia, colgaciones y simulacros de ejecución, buscando no solo confesiones, sino también informantes. El sadismo era parte institucional de la organización, que transformó su violencia en control sobre el cuerpo y la mente de cualquier opositor. Casos como el de Irena Sendler, quien rescató a más de 2.500 niños judíos y fue capturada en 1943, muestran el valor frente a la Gestapo. A pesar de sufrir torturas extremas, Sendler se mantuvo en silencio. Logró escapar gracias a un soborno, revelando que la corrupción también afectaba al sistema. Por otro lado, Isaac Sale Schutz representa a las víctimas comunes de la persecución, mostrando que la Gestapo no solo iba tras líderes políticos, sino también tras individuos que intentaban sobrevivir. La Gestapo no solo vigilaba la resistencia política, sino también a la Iglesia Católica, arrestando a sacerdotes críticos y clausurando publicaciones religiosas. Su papel en la ingeniería social fue oscuro, al supervisar la esterilización forzada de más de 350 personas consideradas indeseables. Hacia el final de la guerra, intentaron borrar sus crímenes a través de la Operación Sonderaktion 1005, exhumando cuerpos para incinerarlos. Además, usaron engaños como el caso del Hotel Pulaski, para atrapar judíos en su desesperación. Klaus Barbie es un ejemplo de las atrocidades de la Gestapo fuera de Alemania. L. Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon, Francia, fue responsable de torturas y exterminio de judíos, así como de la captura y muerte de Jean Moulin, líder de la resistencia francesa. Su crueldad fue extrema, enviando a miles de judíos a campos de exterminio y realizando redadas, como la INE en un orfanato donde deportó a 44 niños. Para Barbie, la guerra era una oportunidad para imponer un régimen ideológico mediante el terror. A pesar de sus crímenes, logró evadir la justicia durante décadas, siendo finalmente juzgado en 1987. La Gestapo participó en uno de los crímenes de guerra más atroces de la historia, la aniquilación del pueblo de Elítice, en la actual República Checa. Tras el asesinato de un alto oficial nazi, la Gestapo tomó represalias con la ejecución sistemática de los habitantes, sin pruebas de culpabilidad. Todos los hombres mayores de 16 años fueron fusilados, las mujeres llevadas a campos de concentración y muchos niños gaseados o germanizados. Este acto de represalia colectiva mostró que para la Gestapo, la inocencia no importaba si interfería con sus objetivos. La colaboración de la policía francesa facilitó la efectividad de la Gestapo en la captura de judíos y miembros de la resistencia. Esto transformó a la policía local en una extensión de la Gestapo. Sorprendentemente, la Gestapo también colaboró con la NKVD soviética, intercambiando información para suprimir la resistencia polaca, demostrando que el control y la represión trascienden ideologías. En la posguerra, figuras como Kopf, jefe de contraespionaje de la Gestapo, fueron protegidos por la inteligencia británica para evitar su juicio. A pesar de sus crímenes, se le reclutó por su conocimiento sobre espionaje soviético.
La CIA también empleó exempleados de la Gestapo, integrándolos en sus operaciones contra el comunismo. Esta integración de criminales de guerra en la seguridad occidental dejó una marca en la historia. El cierre de la historia de la Gestapo fue complejo, con muchos evadiendo la justicia. El juicio de Adolf Eichmann en 1960, y uno marcó un cambio al exponer la burocracia detrás de los crímenes, ofreciendo testimonios que vincularon órdenes con el horror de los campos de exterminio. El legado de la Gestapo es una advertencia sobre la normalización del terror. Esta organización logró convertir a ciudadanos comunes en delatores, y colocó a la policía por encima de cualquier juez. La palabra Gestapo simboliza la vigilancia estatal extrema y el peligro de un sistema legal que permite encarcelar sin cargos. Aunque sus líderes desaparecieron y algunos de sus agentes fueron reciclados por potencias mundiales, sus métodos y crímenes pueden persistir si la sociedad elige ignorar lo que sucede por conveniencia política. La Gestapo fue disuelta oficialmente el 10 de octubre de 1945, cuando el Consejo de Control Aliado publicó una ley que la declaraba ilegal tras el colapso del Tercer Reich. Durante los juicios de Nuremberg, fue declarada una organización criminal, y cualquier miembro podía ser juzgado por sus actos. A pesar de su disolución, el proceso de desnazificación fue complicado, y muchos escaparon con sentencias leves. La historia de la Gestapo muestra lo que sucede cuando una institución tiene poder ilimitado. La vigilancia y la desaparición de personas pueden normalizarse en una sociedad, sacrificando la justicia por eficiencia política, lo que lleva a la deshumanización. La lección perenne es que cualquier institución sin control judicial representa una amenaza para la humanidad. La vigilancia es un precio necesario para la libertad. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo mejor de lo insólito de la historia.